Ya se vea, por favor. Vamos a empezar con Excel, con Power. Vamos a presentar. Dicen cuando ya lo vean, jóvenes. Ya se ve, licenciado. Muchas gracias. Buen día, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Análisis descriptivo de series grandes o muestras grandes. Vamos a empezar por recordar que una serie grande es aquella que contiene 30 o más elementos. De 1 a 29 son pequeñas. De 30 o más ya son grandes. El análisis descriptivo de esta serie se refiere al cálculo de las medidas de tendencia central como la mediana, la media, la moda, y las de dispersión como la desviación estándar, y los coeficientes de variación y de asimetría, como lo hicimos con las series pequeñas. El análisis de las series estadísticas grandes se basa en la técnica de los datos agrupados. Y esta técnica nos permite construir una distribución de frecuencias. Y la distribución de frecuencias es la que nos sirve para el análisis matemático estadístico. La distribución de frecuencias es la presentación de datos en una tabla estadística que contiene dos columnas. La columna de clases y una columna de frecuencias de clase. ¿Cómo se construye una distribución de frecuencias? Tenemos un proceso de 5 pasitos. Primero calculamos el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la serie estadística. Luego calculamos el número aproximado de clases que tendrá la distribución. Tercero, calculamos el intervalo de clases, que es el número de elementos, la cantidad de elementos que hay entre las clases. En el cuarto paso construimos las clases. Y finalmente encontramos las frecuencias de clase. 5 pasos. Veamos un ejemplo para una variable discreta. Recordamos que la variable tiene naturaleza discreta si no acepta división o naturaleza continua si acepta división o fracción. En este caso, Víctor, que es el administrador de una agencia de viajes, desea hacer un análisis estadístico del comportamiento de los boletos vendidos. Entonces, observen la variable de análisis son boletos vendidos. Por lo tanto, sabemos que los boletos no aceptan división. No podemos vender medio boleto o un cuarto de boleto. Por lo tanto, es una distribución que necesita un análisis discreto. Y tenemos la serie estadística con 36 datos. N, 36. Primero calculamos el rango. Encontramos el dato mayor en la serie, buscamos en todas las columnas o filas y vemos que 170 es el mayor. Luego buscamos el menor en todos los valores y encontramos que 55 es el menor.
y lo restamos. 170 menos 55, 115. 115 es nuestro rango. Ahora vamos a calcular el número aproximado de clases K. Para esto usamos esta fórmula 1 más 3.33 por logaritmo de n. Se conoce con el nombre de fórmula de Sturges. Sturges es el matemático que nos propuso esta fórmula. 1 y 3.33 son constantes, mientras que el logaritmo cambia de acuerdo al tamaño de la muestra. 1 más 3.33 por logaritmo de 36 en este caso nos da 6.1824, 87.328. Lo colocamos con todos sus decimales y así lo vamos a utilizar en el siguiente pasito, que es el cálculo del intervalo. La fórmula del cálculo del intervalo de clases es I igual a R partido K. Rango dividido el número de clases. 115 dividido 6.182487.328 nos da 18.60. Y lo aproximamos a 19. Aquí hay una nota poderosa. Cualquier valor decimal obliga a aproximar al entero próximo. En esta etapa, caso de I, si hubiera encontrado 18.25, 18.15, lo aproximamos a 19 en cualquier valor decimal, ya sea discreto o continuo. Calculamos la primera clase de la distribución. La primera clase se inicia con el dato menor, 55. La clase tiene dos elementos, límite inferior y límite superior. El límite inferior de la primera clase es el dato menor, en este caso 55, más el intervalo de clase disminuido en 1. El intervalo es 19 menos 1, 18. 55 más 18 es igual a 73. Tenemos entonces nuestra primera clase. 55-73. 55 es el elemento límite inferior y 73 es el límite superior. Tenemos aquí otra nota poderosa. Las clases de la variable discreta se separan con un guión. Este guión no es un símbolo matemático, no es un menos, sino nada más una separación que indica que la variable es discreta. Luego construimos las demás clases y para construir las siguientes clases sumamos el intervalo, pero en una forma vertical. 55 más 19, 73 más 19. 55 más 19, 74. 73 más 19, 92. Ahí tenemos la segunda clase. Y 74 a 92 nos quedará el intervalo disminuido en 1. Y de esa forma construimos nuestras demás clases. 74 más 19, 92 más 9, 93 más 19, 111 más 19, 112 más 19, 130 más 19, 131 más 19, 149 más 19, 150 más 19, 169 y 168 más 19, 187. ¿Cómo sabemos que se terminan las clases? Porque tenemos presente el dato mayor. En este caso es 170. Y debe estar incluido en la última clase. Entonces llegamos a 150-68. Todavía no está ahí el 170. 169, 187. Ahí sí está contenido 170. Por lo tanto, esta será la última clase. Construida nuestras clases, vamos ahora a usar la técnica de las tarjas para encontrar nuestras frecuencias. Las tarjas
Son líneas verticales o diagonales para ubicar cada elemento de la serie estadística en su clase correspondiente. Lo podemos hacer por columnas o lo podemos hacer por filas. Vamos a hacer esta primera columna. 150 lo vamos a ubicar en su clase. Observen ustedes, vamos buscando 131 a 149, todavía no. Aquí 150 a 168, ahí está 150, entonces ponemos esta verticalita o diagonal que indica que ahí hay una frecuencia. 125, vamos a buscar, vemos que está entre 112 y 130. Anotamos una tarjeta que indica que ahí hay una frecuencia. 98 está entre 93 y 111. Ponemos nuestra tarjeta. 105 está entre 93 y 111. Otra tarjeta. 110, vemos que también está entre 93 y 111. Otra tarjeta. 122 está en la clase de 112 a 130 y ponemos una tarjeta. Y así lo hacemos con todas las columnas o con todas las filas, según el caso. Y ya encontramos nuestras frecuencias. Entonces, ven ustedes que aquí hemos trasladado 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y observan ustedes que deben haber 6 tarjetas. De esa forma, cuando trasladen la segunda columna, habrán 12. Y así lo van haciendo para que al final tengamos las 36 tarjetas o los 36 datos. Entonces, la sumatoria de las frecuencias, 36. Vemos que en la primera clase solo hay una frecuencia, en la segunda hay 5, en la tercera hay 9, en la cuarta hay 12, en la quinta hay 3, en la sexta hay 4 y en la séptima hay 2. Y estos valores deben sumar n, 36. Si no suma n, había un errorcito y debe corregirse. Dejo un espacio ahí por si hay alguna duda. ¿Está clarito? Veamos ahora un Disculpe, ejemplo. lo de las clases no me quedó claro. ¿Cómo? Disculpe, lo de las clases no me quedó claro. ¿Cómo fue que lo sacó? Aquí tenemos el cálculo de la primera clase. La primera clase se inicia con el dato menor. 55 como límite inferior. 55 es el dato menor que tenemos ya localizado, ¿verdad? Cuando encontramos el rango. Y luego a este le sumamos el intervalo de clase disminuido en 1. El intervalo que calculamos fue 19 menos 1, 18. Por lo tanto, 55 más 18 es igual a 73. ¿Está claro esto? Sí, gracias, Luis. Ahora, para las siguientes clases, las formamos sumando el intervalo en forma vertical. Y usted observa que se suma el intervalo completo. 55 más 19, 74. 73 más 19, 92. 74, 92 es nuestra segunda clase. Y si usted resta horizontalmente 92 menos 74, le da 18, que es donde está el intervalo disminuido en 1. Pregunto si está claro. Muchas gracias. Bueno, y entonces ahí ya formamos todas nuestras clases, sumando el intervalo verticalmente, hasta que en la última clase llegamos a la clase donde esté el elemento o dato mayor, que era 170. Ahí se terminan las clases. ¿Estamos bien? Sí, Luis, muchas gracias.
Ahora veamos para una variable continua. Recordamos que la variable continua es aquella que acepta fracción o división. Por ejemplo, todo lo que se refiere a distancia, a miles de quetzales, al tiempo, a la edad, al peso, las medidas de capacidad. Todas esas son variables continuas. En este caso, un catedrático del curso de método desea hacer un análisis estadístico descriptivo del comportamiento de las notas del curso recién finalizado. Y tenemos una serie estadística con 42 calificaciones. Entonces vemos que la serie estadística tiene calificación. Y las calificaciones o las notas son continuas. Por ahí el micrófono activado, por favor. Mami, páguese el micrófono, Mami. Gracias. Entonces las notas, aunque se presentan discretas, ya están aproximadas. Siempre nos da, alguien saca 4.5, 20.8, 70.3. Entonces ya están aproximadas, son de naturaleza continua. Sacamos nuestro rango, dato mayor menos dato menor, 92 menos 52, 40. Calculamos nuestra K o número aproximado de clases, 1 más 3.33 por logaritmo de 42. Calculamos nuestro I, nuestro intervalo de clases, y ven ustedes que en este caso nos da I 6.2447, lo aproximamos. Cualquier decimal, aproximamos al inmediato superior, I igual 7. Igual calculamos nuestra primera clase, y observen ustedes que en esta primera clase, el dato menor 52 más I. Aquí no se disminuye en 1 el intervalo. Se suma completo. 52 más 7 igual 59. Por lo tanto, la primera clase es 52 menor a 59. Y observen también que en esta nota poderosa, los límites de clase en la variable continua se separan con un signo menor que. Eso indica que 59 no está considerado en esa primera clase, sino que es de 52 a 58. Construimos nuestras clases sumando verticalmente el 7. 52 más 7, 59 más 7, 59 más 7, 66 más 7, 66 más 7, 73 más 7, y hasta llegar a la última clase donde esté contenido el dato mayor. En este caso era 90. Y además aquí tenemos que tomar en cuenta en el traslado de los datos para formar la clase. Entonces observan ustedes que aquí tenemos ya nuestras tarjetas y de la misma forma las vamos a pasar, ¿verdad? 61 está de 59 a 66, una tarjeta. 55 está en la primera clase, una tarjeta. 52 está en la primera, una tarjeta. 68 está de 66 a 73, una tarjeta. 78 está de 73 a 80, una tarjeta. 80, ahora observen ustedes a 80. ¿Qué pasa con 80? ¿Dónde está? De 73 a 80 no está, porque es una variable continua y es 73 a menor. Por lo tanto, está de 80 a 87. Y se pone la tarjeta. Ustedes observan que en las variables continuas, los límites se repiten. El límite superior de la clase primera se vuelve el límite inferior de la siguiente. 66 pasa a ser límite inferior de la siguiente clase. 73, que es el superior, pasa a ser inferior.
Y eso quiere decir que si nos caen elementos que son iguales al límite superior, hay que cambiarlos de clase. En este caso fue 80, ¿verdad? Entonces 73 hasta 79 no incluye el 80. 80 lo ponemos donde está, empieza de 80 a 87. Y ahí tenemos nuestras frecuencias de clase. Ahora solo para preguntar si se comprendió este caso, les pregunto. Si nos cae un dato de 66, ¿dónde lo ponemos? ¿De 59 a 66 o de 66 a 73? De De 66. 66 a De 73. 66 a 73. Correcto. Ahí estamos. Muy bien. Y entonces ya tenemos nuestra distribución de frecuencias. Y ahora vamos a ir al cálculo de las medidas estadísticas. Entonces, para el cálculo de medidas estadísticas, nos vamos a basar en la distribución de este ejemplo de las cursas del curso con las notas de los métodos cuantitativos. Y esto lo vamos a hacer en una hojita de Excel. Ustedes lo pueden hacer a mano también, ¿verdad? En su calculadora, pero las diapositivas están ya así a mano. Y nos vamos a ir a una hojita de Excel para que veamos las bondades de esta herramienta. Pregunto si miran ahí en la hojita. Sí. Sí, bueno. Entonces ven ustedes que la media aritmética, aquí está su formulita, y nos aparece un nuevo elemento, M, ¿verdad? La sumatoria de la frecuencia por M, dividido N. M es un punto medio o marca de clase. Y esto quiere decir que vamos a construir una columna con M. ¿Cómo se construye? Considerando los dos límites. Sumamos los dos límites y lo dividimos entre 2. Entonces ponemos igual 52. Vamos a poner primero un paréntesis. 52 más 59. Cerramos paréntesis. Y lo vamos a dividir entre 2. Sumamos los dos límites, lo dividimos entre 2 y ya nos da M. Y así lo hacemos con cada parejita de límites, ¿verdad? Y entonces Excel nos permite copiar y ya tenemos nuestra columna de M. Si ustedes quieren revisar, resten dos valores. Por ejemplo, 90.5 menos 83.5 nos da 7. Y eso tiene que ser igual al intervalo de clase. Si eso es así, está correcto. Ahora nos dice que multipliquemos F por M. Entonces vamos a multiplicar 4 por 55.5. Y nos da 222. Igual lo hacemos con 6 por 62.50, 12 por 69.50, 10 por 76.50, 7 por 83.50, 3 por 90.5. Y entonces aquí copiamos y ya tenemos todas nuestras multiplicaciones. Y la fórmula nos dice que esto tenemos que sumar. Aquí tenemos el numerador. Tenemos que sumarlas, entonces activamos nuestra autosuma y nos da 3052. Eso quiere decir que la media aritmética la tenemos que dividir entre n. 3052 dividido 42. Entonces ponemos aquí nuestro cursor en 3052, diagonal dividido 42.
y le damos un enter y ya tenemos nuestra media aritmética que sería 72.67 aproximado a 2 decimales. Dejo un espacio ahí para preguntar si estamos bien o hay alguna duda. Yo me perdí, licenciado, en la fórmula de FM. De FM. Sí, correcto. Vale. Muy bien. Mire, pues. Vamos a hacerla aquí de nuevo. Pon su pulsor, está en FM. FM quiere decir que es una multiplicación F por M. O sea, 4 por 55.5, 6 por 62.5. Todas las parejitas de FM las va a multiplicar. Entonces ponemos igual 4 por 55.5 y le da 222. Y así lo tiene que hacer con cada parejita. Pero aquí usted solo lo copia y ya tiene sus resultados. Y al final solo suma. Yo con la fórmula para sacar el M, ¿cómo era? Disculpe. Aquí miren. 30,52 dividido 42. No, la columna M, para sacar el M. 55.5 y así. Ajá. Muy bien. M, usted pone su cursor aquí en esta casilla, pone igual, abre paréntesis y pone su cursor en el límite inferior, y luego le pone más, el límite superior, cierra paréntesis, diagonal 2 para que lo divida entre 2. O sea que es límite inferior más límite superior dividido 2. Y eso le da 55.5 igual a los anteriores. Gracias, Lick. Lick, perdone. Lick, disculpe una pregunta. Diga. ¿Se divide dentro de dos porque tenemos dos clases o Ajá. porque así es la fórmula? Porque tiene dos En elementos. Sí, AM. sí. Ah, bueno. Porque tiene dos elementos. Gracias, Lick. Muy bien. Lick, ¿podría repetir la fórmula de la columna F? La columna F, esta la obtiene usted por medio, no es fórmula, sino que son las tarjetas. Ah, ya, Lick, gracias. disculpe, no Bien. sé si ya terminé, eso es todo, porque es que la duda es que yo sí me perdí desde la segunda diapositiva. O sea, sí le puse atención en todo lo que iba haciendo, le fui captando, pero fui como que generándome más dudas. Pero no sé si ya terminó para dejarlo ya de último. Va, lo vamos a dejar para último entonces. Vamos. Ajá, gracias. Ahorita estamos bien con el cálculo de la media aritmética. Licenciado, Muy bien. disculpe, ¿Sí? la columna F, ¿cómo sacó el resultado de 4? Recuerde que este es el procedimiento de las tarjetas. Tiene usted su distribución, sus clases, y cada dato le pone una tarjeta. ¿No se acuerda? Es el conteo de cuántos datos tenemos dentro de ese rango, ¿verdad, licenciado? Ajá, correcto. Es el vaciado de la serie estadística en las clases por medio de las tarjetas. Ok, gracias, licenciado. Bueno, si tuviera todavía alguna duda ahí, después de la clase regresamos a revisar. Gracias, Lick. Bueno, pasamos a la mediana. Observen ustedes la mediana, recuerdan que tenemos dos pasitos. Primero calculamos la posición y después el valor de la mediana. Entonces, el primer pasito para la mediana es construir una columna de frecuencias acumuladas de clase. La acumulación de frecuencias se da sumando cada una de las frecuencias. Entonces ponemos una columna que diga FAC.
y partimos con la primera frecuencia que es 4. O sea, este 4 lo copio aquí y luego aquí voy a sumar 4 más la siguiente frecuencia que es 6 y nos da 10, ¿verdad? Entonces, esto va 4 más 6, 10. 10 más 12, 22. 22 más 12, 32. 32 más 7, 39. Y 39 más 3, 42. Esa es la acumulación. Entonces ustedes, aquí como ya hicieron la suma diagonal, solo lo copian y vean, y ya tienen su FAC. Y este último dato debe coincidir con N. 42 es igual a 42. Si eso no ocurre, hubo un error y habrá que corregirlo. Pregunto si estamos bien. Muy bien. Ahora, el siguiente pasito es calcular el elemento mediano. El elemento mediano nos indica en qué datos está el centro de la distribución. Y también esto lo hacemos con n dividido 2. 42 es n dividido 2. El elemento central o el elemento mediano es 21. Ahora vamos a localizar la clase mediana. Entre las frecuencias acumuladas de clase, vamos a ver cuál de las frecuencias acumuladas contiene al elemento mediano por primera vez. Entonces vamos a la columna de frecuencias acumuladas. El 4 es menor a 21, no lo contiene. El 10 es menor a 21, no lo contiene. 22 es mayor a 21, sí lo contiene. Entonces, tenemos que esta clase le vamos a llamar clase mediana. Observen ustedes, toda esta es nuestra clase mediana, 66 el límite inferior, 73 el límite superior, 12 la frecuencia de clase y 22 la frecuencia acumulada de la clase. 10 es la frecuencia acumulada anterior y 32 es la frecuencia acumulada posterior. Y entonces ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula. Aquí les presento la fórmula de la mediana. Nos dice límite inferior más n dividido 2 menos c dividido fmd por i. Entonces ponemos nuestro igual y vemos cuál es el límite inferior de la clase modal, de la clase mediana, 66. 66 es el límite inferior de la clase mediana. Más, abrimos paréntesis, n dividido 2 es este 21 que hemos encontrado, menos c. ¿Qué significa c? La frecuencia acumulada anterior. Entonces tenemos la frecuencia acumulada de la clase 22. ¿Cuál es la anterior? 10. Luego esto lo vamos a dividir entre, cerramos paréntesis, que lo divida entre la frecuencia de la clase que es, ¿cuál es la frecuencia de la clase? 12. Y que finalmente lo multiplique por el intervalo de clase que es 7. Y esto nos da 72.42 aproximado a 2 decimales. Dejo un espacio por las dudas. Click, perdone, ¿de dónde sacó el 12 en la fórmula? La frecuencia de la clase, aquí está, mire, es este 12. ¿Y el 7? El 7 es el intervalo de clase.
Ah, perfecto, gracias, Lick. Si usted no se recuerda de cuál es el intervalo de clase, solo resta dos límites, 59 menos 2, 59 menos 52, 7. ¿Alguna otra dudita? Sí, licenciado, en la fórmula tiene al final una I. ¿Esa qué significa? Y es el intervalo de clase, este 7, mire. Ah, está ahí. Y Gracias. el Licenciado, otra M. consulta, perdone. El 21 es solo Registrarle. n dividido 2, ¿verdad? Sí, correcto. Así es. Licenciado, buenas tardes. Solo con una consulta. ¿De dónde salió la tabla que dice FACT? ¿Toda la tabla? Sí, toda la tabla. Lo que sucede es que en ese tiempo hubo una conexión, un problema con conexión, entonces no me Mire, fijé. pues, es que aquí venimos trabajando el ejemplo de las notas del curso. Y esa distribución fue la que copiamos aquí, Oh, ¿verdad? comprendo. Entonces aquí nuestro trabajo comenzó con el cálculo de las FAC. Y para las FAC usted pone la primera, 4 más 6, 10, 10 más 12, 22, 22 más 10, 32, 32 más 7, 39, y 39 más 3, 42. Ok. Excelente, licenciado. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra dudita? ¿O pasamos a doña Moda? Licenciado, una consulta. En ¿Sí? este que dice M, donde ubicó el 21, si en dado caso hubiera sido 23, también se toma. O Sí, es que yo sí se toma, porque yo sí. pensaba que se tomaba el 10. Pero aquí no hay ningún 23. No, yo he leído en el caso que tuviéramos hoy un 23 y nos hubiera Aquí. salido 21. Sí, ahí. Ah, mire pues. O si usted dice este elemento hubiera sido 23. No, ese es 21, pero digamos el 22 hubiera sido 23. Ah, ¿Se toma sí, la misma sí, fila? sí, correcto. Donde esté contenido el 21. Ah, bueno. ¿Alguna otra dudita? Ese 21 tiene algún nombre específico, licenciado, porque Se llama creo que llama primero tenemos que elemento, determinar. se llama elemento mediano. Ok, y primero hay que determinar eso para poder aplicar ya luego la fórmula, ¿verdad? Correcto, sí, porque es el que le ayuda a identificar la clase mediana por medio de las frecuencias acumuladas. Gracias, licenciado. Licenciada, tengo una pregunta, una duda. ¿De dónde, en la fórmula, de dónde obtuvo 21 menos 10? La fórmula le dice aquí, mire. Le dice n dividido 2. N es 42. Dividido 2, o sea, el 2 es una constante, le da 21. Y el 10 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Entonces tiene usted su clase mediana 22, el anterior es 10, y ese es el que pone como C. 21 menos 10. Gracias. Lick, esa fórmula está en las Diapositivas. diapositivas. Sí, está. Ahora veamos doña Moda. Para doña Moda tenemos siempre nuestras clases y nuestra distribución de frecuencia. La copiamos y aquí no necesitamos otra columna, sino nada más observar. Recordamos que la moda es el dato que más se repite, entonces de las frecuencias escogemos la mayor. La mayor entre esas frecuencias es 12. Entonces, ese 12 también será nuestra clase modal. Solo debe haber un dato mayor. Si, por ejemplo, este 10 hubiera sido otro 12, habían dos datos mayores. Y entonces ahí se vuelve a modal
y la moda sería 0. Entre las frecuencias solo tiene que haber uno más grande que todos para que haya moda. Si hay empate, 0. Ya no hay moda. Y entonces les presento la fórmula. La moda dice límite 1 más D sub 1 dividido D sub 1 más D sub 2 por I. Entonces, D sub 1 es igual, mire aquí, D sub 1 es igual a la moda menos la moda anterior. Entonces, 12 menos 6, D sub 1 es 6. Y luego necesitamos D sub 2. Y D sub 2 es igual a la moda menos el dato posterior. 12 menos 10 nos da 2. Y esos son los datos que necesitamos para aplicar nuestra fórmula. El único que no está ahí es I, pero ya sabemos que I está aquí. 59 menos 2, 7. O 69 menos 59, 66 menos 59, 7. Donde restemos, ahí está I. 80 menos 73, 7. Entonces la moda es igual al límite inferior. 66 más, abrimos paréntesis, D sub 1 que sería 6, ¿verdad? Vamos a poner paréntesis abajo. Dividido, aquí abramos paréntesis. Dice dividido D sub 1 que sería 6 más D sub 2 que sería 2. Ahí cerramos paréntesis. Y que esto lo multiplique por el intervalo que es 7. Y ahí tenemos nuestra moda, 71.25. ¿De cómo está? Por si hay alguna duda. Sí, perdone, me perdí ahí en D sub 1 y D sub 2. Muy bien. D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la anterior. 12 menos 6 igual 6. Y D sub 2 es la frecuencia modal menos la posterior. 12 menos 10, 2. Ok, gracias. Muy bien. Licenciado, perdone, después del 66 usted le colocó más 6. ¿De dónde sale ese 6, perdón? Ahí donde tiene posicionado el cursor donde dice 71.25. No, en el 71.25, licenciado. Ah, este 6 que está aquí. No, perdón, ese. Ahí dice igual 66 según su fórmula, dice igual 66 más 6. Ese 6, ¿cuál es, perdón? Bueno, mire, pues la fórmula nos manda límite 1. ¿Cuál es el límite 1? Se va usted a la clase, 66, 73. El límite 1 es este, 66. Luego, más D sub 1. El D sub 1 ya vimos que es 6, es este 6 que está aquí. Dividido D sub 1, vuelve a aparecer otra vez el 6. Más D sub 2, que es 2. Gracias, licenciado. Vaya. Esa sería doña Moda. Ahora veamos. Otra consulta, Lick, perdone, antes de que avancemos. Sí. Cuando me habla de la frecuencia de la moda, es el rango que más repeticiones tiene, ¿verdad? En la serie. Sí, así es. Así es. Okay. Gracias. Y solo debe haber uno, ¿verdad? Porque si hay 2, se vuelve a modal. Si hubiera otro 12 por ahí. Ok, si hubiera otro 12, entonces ya no aplicamos esto y solo ponemos que es a modal. Sí, y le ponen moda igual 0. Ok. Gracias.
Licenciado, disculpe, entonces yo entiendo que la moda sería el número más alto. Así ¿O estoy es. equivocado? No está equivocado. Pero no sería la moda, sino la clase modal, de donde va a sacar Ok, sus datos. ok, gracias. El dato más alto, sí, correcto. Muy bien. La desviación estándar. Les presento la fórmula. Ahí todo es conocido. El símbolo de la desviación estándar, S. Y ahora nos manda una raíz cuadrada. Y esa es parecida a las series pequeñas. Lo único que aquí nos dice que multipliquemos por F. Entonces lo primero que vamos a hacer es una columna que nos diga M menos X barra. Y después esa M menos X barra la vamos a elevar al cuadrado. Y finalmente la vamos a multiplicar por F. Entonces, nos traemos nuestra distribución hasta M. Copiamos esas tres columnas y vamos a empezar a trabajar a partir de la diferencia de M menos X barra. La media aritmética dijimos que era 72.67. Entonces la media es 72.67. Y ese dato nos va a servir para calcular M menos X barra. Aquí ponemos igual. Ponemos nuestro pulsor en M. Y le decimos que reste la media aritmética, que es 0.67. Entonces, esa media aritmética se mantiene constante en todas las restas. Y le damos un Enter. Y ya tenemos nuestra primera diferencia. Y así lo tenemos que hacer con cada dato. Recuerdan ustedes, 62.5 menos 72.67, 69.5 menos 72.7, todos menos 72.67. Por lo tanto, esto nos permite copiar y ya tenemos nuestros resultados negativos y positivos. El siguiente paso es eliminar los negativos, elevando estos valores al cuadrado. Entonces ponemos igual, nos posicionamos en la diferencia, presionamos al 94 para que nos ponga la potencia 2, y le damos un Enter. Aquí le voy a poner Alt para que les quede ahí al 94, que es para elevar a la potencia 2. Y ya tenemos nuestra diferencia al cuadrado, y así lo hacemos con cada una de ellas. Y ya tenemos los valores al cuadrado. Y luego nos pide que esos valores encontrados al cuadrado los multipliquemos por la frecuencia. Entonces, vamos a multiplicar 4 por 294, 80, 89. 6 por 103, 42, 89. 12 por 10 y así. Entonces activamos igual. Ponemos nuestro cursor en 4 por nuestra diferencia al cuadrado y le damos un Enter. Y ya tenemos nuestro resultado de F por M menos X barra al cuadrado y copiamos, nos permite obtener nuestros resultados. Y luego nos dice que esa multiplicación la sumemos. Activamos autosuma, un Enter, y ya tenemos la suma. De ahí la fórmula nos manda que ese valor lo dividamos entre n menos 1, o sea, 38, 41, 83, lo vamos a dividir entre 41, que sería 42 menos 1, nos da 93, 70, 32. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Esta sería la varianza. Y esta sería nuestra desviación estándar
Cuando a 93,70 le sacamos la raíz cuadrada. Dejamos un espacio para las dudas. Licenciado, disculpe, ¿cómo sacó el resultado de la varianza? ¿La varianza? Sí, por favor. Muy bien. Usted tiene aquí sus f m menos x barra al cuadrado. Entonces ahí le puso una suma. Y esa suma la va a dividir entre n menos 1, como dice la fórmula. N menos 1, 42 menos 1, entonces 38, 41, dividido 41. Le da 93,70, que es la varianza. Gracias, licenciado. ¿Otra dudita por ahí? Disculpe, no comprendo acá donde está en la columna G. Dice que fue elevado al cuadrado. Sí. Y en la columna H, igual, ¿verdad? Aquí es f, aquí solo lo multiplicó por f. Ah, ya. Yo pensé que había sacado elevado al cuadrado 2 veces. Está bien, No, gracias. aquí ya solo multipliqué, aquí mire, esas dos columnas, mire, f por f. Ya, gracias. Muy bien. Lick, una pregunta, la mediana de 72,67, ¿cómo salió? Esa es la media aritmética. Esa fue la primera que calculamos aquí, mire. Ah, gracias, Lick, es que no vi ese procedimiento. Aquí usted puso sus clases con sus frecuencias, encontró m, luego lo multiplicó por sus frecuencias, la sumó, y la suma lo dividió entre 42 y ya tiene su media aritmética. Gracias, Lick. Muy bien. Finalmente, nuestros coeficientes. Ustedes los coeficientes mantienen su fórmula, el de variación y el de sesgo. Entonces ya tenemos nuestros datos, el coeficiente de variación, ponemos igual, desviación estándar, 9,68, ¿no? Dividido la media aritmética, que es 72,67 por 100, para que nos dé el porcentaje. Entonces esto nos da 13,32%. Esto ya es un porcentaje. Y luego tenemos nuestro coeficiente de asimetría o sesgo, igual. Dice que es 3 por la diferencia, abren paréntesis, entre la media aritmética, que es 72,67, menos la mediana. La mediana, ¿cuánto era usted? 72,42. 72,42. Cerramos paréntesis. Y esto que lo divida entre la desviación estándar, que es 9,68. 72,67, que es la media, menos 72,42, que es la mediana, dividido 9,68. Y ya tenemos nuestro punto 0,8 aproximado, ¿no? Punto 0,8. Eso está facilito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces ahí están nuestros cálculos. Los pueden hacer ustedes a mano con su calculadora o pueden aprovechar Excel, que es una herramienta muy poderosa. Y luego regresamos a nuestra presentación para las respuestas. Licenciado, disculpe. Una pregunta. ¿Sí? Yo tengo la duda de cómo inserta usted las fórmulas. Usted tiene en su teclado la tecla Shift, o sea, la sujeta mayúsculas, ¿verdad? Él la presiona y simultáneamente presiona en la segunda fila del teclado donde está el 0. Ahí está igual. Ajá.
Y entonces ahí al activar igual, ya activa la fórmula. No, pero las fórmulas, por ejemplo, aquí donde dice sumatoria de F, ese es como como que en símbolos o en ecuación. Ajá, Esa es una esas. foto, esa es una foto. Yo la traje de ahí, de aquí de Power. Aquí miren, con Power, yo copié esa fórmula y la pegué en Excel. Ah, ya. Ah, bueno, gracias. Sí, todas las fórmulas las pegué en Excel. Muy bien, entonces, volvemos. Ahora hacemos nuestro cuadro de análisis. Y observen ustedes, la media, la mediana y la moda tienen valores aproximados. Eso quiere decir que hay un buen desempeño, que hay buenos procedimientos, hay claros objetivos y hay motivación. Esos tres elementos se combinan para que haya un buen desempeño y además de un buen líder, ¿verdad? Y el coeficiente de variación 13.32%, inmediatamente ustedes lo califican. Díganme ustedes, ¿es bueno o es malo ese 13.32? Pregunto, ¿está bien o está mal? Licenciado, para mí está bien porque no Está bien pasa porque es del menor a 25%. 25%. Correcto, no pasa del margen de tolerancia, está muy bien. ¿Y el coeficiente de asimetría? ¿Está bien o está mal? Está bien, También Luis, porque está no bien, pasa del licenciado. 25%. Correcto, no pasa el punto 25. Ahora observen, el coeficiente de asimetría, ¿qué nos dice? ¿Que están afectando valores altos o valores bajos? ¿Valores altos, Lick? Ajá, valores altos. ¿Y la afección es fuerte o es leve? Fuerte. ¿Es leve? Es leve porque no ¿Por qué, Lick? Porque no pasa pasa de del 25. margen de tolerancia. Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces aquí vamos a nuestra respuesta. Tenemos los valores de tendencia central, media aritmética 72, mediana 72, moda 72. Valores muy cercanos, que solo por los decimales, ¿no? Nos indican un buen desempeño. Esos estudiantes estudian mucho, tienen buenos procedimientos, tienen buenas fórmulas, tienen buena motivación y buen profesor. ¿Qué indica el coeficiente de variación? La serie analizada tiene una dispersión del 13.32%, lo cual da confiabilidad a la media aritmética. ¿Qué indica el coeficiente de asimetría? Que las calificaciones altas están afectando levemente a la media aritmética, por lo que no hay necesidad de acciones correctivas. Recordamos que los coeficientes son alarmas que se encienden cuando algo está mal. Por lo tanto, ahí estamos muy bien. Nuestra motivación para hoy. El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Hoy sus éxitos serán esos esfuerzos por su tarea en el cálculo de cada una de las medidas. Bien, jóvenes, entonces esto está facilito. ¿Cómo quitarle un dulce al bebé? ¿Listos para la tarea? 3. Vamos entonces a detener la grabación. Dejamos un espacio para sus dudas. Licenciado, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, solo con una consulta. Fíjese que yo hasta hoy me uní por primera vez a la clase y veo que... Bienvenido, sí. Gracias. Veo que hay